Bienvenidos a Muscaria. Bienvenidos la noche de hoy a Muscaria Podcast. Como pueden ver, estamos en un set diferente porque el día de hoy venimos a confrontar muchos de nuestros miedos más profundos. De pronto explorar esa parte del inconsciente que tienen las personas en el cual albergan sus miedos o incluso temores que ni siquiera saben que tenían. Y pues una de las cosas que más nos asustan a todos es a lo desconocido, a la paranormal, a lo que no podemos explicar. El día de hoy les traemos este especial de Halloween que busca hacer que ustedes sepan un poco de los aspectos que se han tratado de forma medianamente científica sobre estos fenómenos y algunos relatos afines, que cosas que no necesariamente deben tener una explicación paranormal, pero que digamos los argumentos y nuestra lógica no alcanzan a deducir y darle conclusión fehacientemente a dichos relatos. Juancito, ¿qué tienes que agregar? No, así es, muchachos. Hoy estamos grabando desde un camping. Estamos con unos amigos los cuales se han animado también a conversar un poco sobre estas temáticas más oscuras, aprovechando de que entonces vamos a confrontar, como tú dices, desde la parte científica, y vamos a hablar de esos relatos. Y pues aunque digamos que sean reales o no, de cierta manera nos entretienen y de muchas u otra manera incluso nos pueden llegar a asustar. Bueno, vamos a introducir ahorita a nuestros invitados del día de hoy, que es un parche familiar. Acá todos somos amigos, parceritos. Acá les presento a Sebastián y allá al lado derecho está Miguel. Y parce, hablen pues un poquito sobre ustedes, como la costumbre siempre que inicia el podcast. Muchas gracias, un gusto estar aquí en el podcast con ustedes. Es muy divertida la experiencia. Creo que nos conocemos hace bastante tiempo, tenemos varias historias que podrían ser interesantes para la perspectiva o para lo que estamos tratando en la temática. Tenemos historias que pienso van a ser adaptables, podemos utilizarlas de buena manera. Nuestros ideales son más que todo científicos y va a ser algo divertido. Ojalá lo disfruten. Miguel, háblanos pues un toque de voz. Pues yo también realmente estoy muy agradecido, pero no necesariamente de estar aquí, sino por todo el tiempo que he compartido con ustedes. Realmente he crecido mucho y eso me ha ayudado bastante en mi vida. No, papi, placer, ya saben, buenas influencias de aquí desde Muscaria, muchachos. Bueno, entonces, para que entremos un poquito en materia, queríamos como explicarles un poco de qué va un fenómeno paranormal, para que pues vayamos agudizando y enfatizando pues en algunos términos que vamos a estar usando acá pues en la sesión de hoy de manera constante. Un suceso paranormal es aquel suceso que, a pesar de nosotros tener una percepción de él o escuchar sobre él, la lógica con la cual buscamos explicar nuestra realidad cotidiana no coincide con la manera en que podríamos explicar un fenómeno de estos, ¿sí? Entonces, digamos, algunos pueden que estén relacionados con el fenómeno poltergeist, como es el fantasma ruidoso, por mencionarles un caso en particular, que es este fantasma o entidad paranormal, o como quieran llamarlo ustedes, el cual mueve objetos y hace ruidos dentro de una casa, con obviamente pues un fin desconocido, pues, sí, un alma en pena o un espectro en el peor de los casos. Bueno, un poquito respecto a este tipo de apariciones. Motica, ¿qué considera que es lo paranormal? Ya desde una perspectiva más, no de diccionario, sino como desde tu experiencia. Bueno, desde mi experiencia yo creo que lo paranormal, pues su mismo nombre nos da como un poco de luz respecto a esta fenomenología, y son aquellos sucesos que digamos que no se adaptan a lo habitual, a lo normal, cosas que nosotros no podemos explicar. Entonces siento yo que el fenómeno paranormal puede ir desde, pues pueden ser muchas cosas, desde, como tú dices,
estos espectros o estas manifestaciones ruidosas como poltergeist pueden ser, no sé, quizás corpóreas o sonidos y muchas otras leyendas que también hemos encontrado como en el folclore, principalmente de nosotros que es el colombiano. Por ustedes, muchachos, ¿qué consideran o qué ven desde su perspectiva como paranormal? Nosotros desde la perspectiva, al menos yo desde la perspectiva paranormal, trato de describir todo aquel hecho de algo que no puedo probar científicamente, que no le encuentro algo racional, que no puedo comprenderlo a simple vista. Digamos, en este caso, si nos encontramos en una montaña y alguien grita nuestro nombre y sabemos que no hay nadie en kilómetros a la redonda, ¿por qué sucedería que estas personas aparecieran o que nos llamaran en este entorno? No tiene sentido físico. Sí, para mí también. Realmente yo comparto mucho el punto de vista que tú tienes por el aspecto científico, pero a mí también me gustaría mucho comprender más allá estas entidades metafísicas que a veces nos pueden rodear, porque no solo pueden ser almas en pena, también podrían ser seres adimensionales que no comparten esta misma dimensión, queriéndose comunicar con nosotros, y de alguna otra forma este es como la misión que nos llega de ellos. O sea, esto es paranormal, hay muchas variables, hay muchas teorías, realmente esto es muy amplio en muchos aspectos, es muy difícil de abarcar, pero tenemos muy buena parte de la noche para nosotros como Muscaria. Sí, bueno, entonces vamos a sumergirnos tal vez un poco en estos relatos de tal vez vivencia personal que tal vez alguno quiera expresar, que en su momento tal vez le pareció incómodo o que simplemente su falta de un sentido racional acorde al pensamiento que ustedes manejen no logran darle una explicación. Entonces, ¿qué les parece si cada vez quién quiere empezar? ¿Cuál de ustedes o empieza? Bueno, Sebas va a empezar y nos va a relatar un poco de alguna experiencia de la cual encaje con esta lógica que les acabamos de describir. Vale, creo que la primera experiencia que puedo narrar de este tipo vendría siendo cuando estaba pequeño. Vivía en la casa de mi abuela y en la casa de mi abuela han pasado cosas muy extrañas desde siempre. Recuerdo que cuando recién nos pasamos tuvimos que abrir una pared en el sótano de la casa, y en el sótano de la casa había huesos que no tenían sentido, no tenían por qué estar dentro de una pared. Estas cosas que uno no encuentra una explicación lógica. Sabemos que hay culturas, por ejemplo, como en la China, cuando construyeron la muralla china, que enterraban a las personas dentro de la arquitectura. No es algo propio de la historia, pero continuando con la trama, lo que sucedía en la historia, la casa empezó a tener hechos que no se podían explicar tiempo después. En la parte de abajo de la casa se escuchaba como si alguien arrastrara una cadena dentro de la casa, cosa que no tiene mucho sentido. Se escuchaban abrir puertas, cerrarlas, como si alguien entrara a la casa, caminara por todo el edificio y luego bajara hasta el sótano. No podíamos explicar estos hechos, eran cosas que estaban extrañas en la casa. Hasta el día de hoy siguió pasando, me fui de la casa y las cosas siguieron allá así. Es muy extraño, no es divertido ni siquiera ir al sótano de la casa. De hecho, le he invitado a Juan para algunas ocasiones, sí, por si algún día quiere ingresar. La verdad, la casa es muy tétrica, está pendiente. Bueno, ¿y vos qué explicación intentarías darle a este fenómeno? Desde un formato, por así decirlo, un formato de visión, una lógica de tipo científico. A ver, yo tengo dos teorías y la primera incluye demencia. La primera incluye demencia por parte de los integrantes, estábamos alterados, mal periodo en la familia, todo el mundo alterado, podría arraigarlo tal vez a un trastorno. ¿Cómo se le llaman estos trastornos en los que las personas tienen trastorno de estrés postraumático? Creo que se llama. Sí, pero a nivel psicológico realmente las familias tienen algo muy particular. Las familias, los núcleos familiares generan un tipo de personalidad y debido a cómo se tornen pueden suceder ciertas cosas porque se manejan en diferentes ámbitos energéticos, por decirlo así. Claro, y la segunda explicación que podría dar aparentemente
es que dicen que mucho que las energías, o sea, los cuerpos humanos, se puede probar científicamente que tenemos una carga energética. Esta carga energética es la que funciona para las neuronas, médula ósea, todo. Es muy importante para, básicamente somos nosotros, esas funciones. Si esa energía prolonga la muerte, o sea, sobrepasa la muerte de alguna manera, tiene que quedar grabada en algún espacio en los que estuvimos. Si la energía quedó grabada en este espacio, es probable que se vuelva a manifestar con otra carga equivalente. Entonces, esa sería una teoría científica que yo podría decir, a lo mejor había una persona que estaba viviendo una mala situación en la casa y su energía quedó muy grabada en el lugar y se replican fragmentos de su energía en esos momentos. Eso creo que en las historias las personas de edad las describen aquí en Colombia como deshacer los pasos. Ok. Eso lo podría describir desde esos dos ámbitos, no sabría cómo más describirlo. Bueno, parce. Yo también quería como agregar, huevón, y es que me parece muy curioso, parce, que precisamente en todas estas culturas, ya digamos las prehispánicas o incluso al otro lado del mundo, tengan este culto y esa obsesión con lo que pueda yacer más allá de lo que vivimos aquí, en este plano. Y de hecho ese dicho de los abuelos acá, muy típico de hecho, de que uno al morir vive como su vida en reversa hasta desaparecer. Uno nunca sabe, parce, ¿no? Algún suceso también graba de cierta forma las de pronto energías, sí, claro, exacto, de algún residuos, momento. o sea, como podemos describir, por ejemplo, la radiación, que la radiación deja un vestigio por Ajá, donde pasa. exacto. Se podría describir que la energía que nosotros irradiamos podría ser de algún tipo de radiación y va dejando un vestigio, y a lo mejor esos vestigios con otras alteraciones de otra energía se reactivan un poco y rehacen el hecho que tal vez pasó energéticamente, Bueno, de alguna manera. Yo también pienso algo similar. Yo también pienso que las energías y los objetos, pues es algo que no es que se tenga que probar, sino que es algo que ya está probado. Que es de que los datos se pueden guardar en objetos. Por Claro. ejemplo, una memoria USB, Ujú. ¿cierto? Entonces, lo que les decía, yo creo que los datos de alguna emoción se puede guardar digamos que en lugares si la emoción es muy fuerte, si la energía con la que pasó algo fue muy densa. Entonces yo creo que puede quedar guardado como si fuera una memoria. Yo también puedo pensar que puede llegar a ser así. No sabría explicarlo de qué manera. Perdón, enciendo el linterna, no alcancé. Yo también podría escribirlo de esa manera. Creo que se puede explicar desde ese ángulo. Otra cosa que puedo explicar, o sea, ya yéndonos más metafísicamente, si hablamos de las dimensiones del espacio. El espacio tiene unas dimensiones básicas, las conocemos, ¿cierto? Largo, ancho, alto, Sí, y a eso le vamos a exactamente añadir como las en este medidas. punto el agregado gravitacional. Si le agregamos la gravedad, Sí. si le agregamos la gravedad a los... perdón. Sonando y... Sí. Volviendo con esto, si le añadimos la gravedad a todos estos asuntos, podemos explicar desde la gravedad, como los agujeros negros, la existencia, volviendo al tema, podemos explicar a través de la energía de los agujeros negros, que es gravedad, una dimensión del espacio, podemos explicar la posibilidad de viajar a universos infinitos. Si hay universos infinitos, y si una alteración de un universo infinito afecta gravitacionalmente nuestra dimensión, en este caso, podría ser eso la repercusión que podemos llegar a explicar como un fenómeno paranormal, algo que precisamente no está pasando en nuestra dimensión, sino que afecta nuestra dimensión desde otro ángulo del universo posible. Entonces, eso podría ser una explicación que yo le podría dar al ángulo paranormal. Ok. Miguel, parce, tírate pues una historia vos así bien play. Pues esto es algo que me pasó a mí realmente, que me tiene muy pensativo y siempre me ha dejado muy pensativo. De hecho, y no entiendo por qué pasó. Bueno, la cuestión es que mi vecina, después de un tiempo, ya contrajo una enfermedad terminal y pues ustedes saben que ese tipo de pacientes realmente tienen un declive muy rápido Sí, claro. y realmente es muy doloroso y frustrante verlos en ese estado. Bueno, la cuestión es que una noche, como cualquier noche, yo llego a mi casa y me acuesto a dormir y tengo un sueño bastante peculiar.
me soñé con mucha gente a mi alrededor y todos estaban totalmente vestidos de blanco. Y yo era uno más de la gente y llevábamos particularmente a alguien en la mitad. Y estábamos caminando juntos hacia un precipicio. Y cuando estábamos en el precipicio arrojamos a esa persona. Y en ese momento yo me desperté y me llamó mi hermana. Me dijo, parce, Patricia se acaba de morir. Y pues yo relacioné todo y fue algo como muy rayador, realmente. Bueno, y la cuestión es que esa misma noche yo llegué a mi casa y yo estaba totalmente solo en mi casa, porque pues mi mamá se tuvo que ir a trabajar y mi hermano no estaba en ese momento en mi casa. Yo llegué solo y al frente, literal que era la casa del frente, no había nadie. Y era esa misma casa donde ellos estaban. Y pues yo solamente me fui al computador, la verdad, a jugar, porque en ese tiempo yo mantenía jugando. Y pues me pareció muy extraño porque estaba haciendo mucho frío y yo tenía todas las ventanas cerradas y yo estaba en el primer piso. Y cuando miré la ventana del fondo, que está con la puerta, que está directamente a la casa del frente donde ella vivía, la cortina estaba totalmente levantada, como si alguien se estuviera escondiendo detrás de ella. O sea, se veía totalmente de una forma corpórea ahí. Y yo dije, pues, ¿qué mierdas? O sea, ¿está abierta la ventana o hay alguien ahí? Y la verdad, como pude, fue a mirar, no estaba abierta la ventana. O sea, no había corriente de aire. Y no entiendo cómo eso pudo estar tan levantado y cómo pudo esconderse alguien ahí ese mismo día, cuando pasó todo eso. Fue algo que realmente, no sé, me marca mucho. Y la cuestión es que yo hablo mucho, tengo mucho contacto con los hijos de ella y me contaron que ellos sueñan mucho con ella y que ningún sueño es lindo, que siempre ella tiene mucho frío, que hace muchísimo frío y que algo la sigue. Siempre sueña eso. Bueno, parce, la verdad, me parece un poco pesado. O sea, después me estás hablando de un sueño que tuviste, particularmente, ¿cierto? Sí, el sueño que tuve y pues todo lo que Y viví la después. experiencia consiguiente, sí, comprendo. Yo lo puedo describir medianamente como algo bastante traumático. Sí, como la verdad, una extraña premonición, un poco Sí, pesada, sí, la sí. verdad, weón. Y también es muy común ver como que los efectos, bueno, los sucesos paranormales se relacionan mucho con los sueños y los estados de vigilia. Digamos que de cierta manera o desde ciertas perspectivas ha funcionado como, o se ha dicho que son como canales en donde, digamos, estas energías o estas entidades se pueden expresar. Bueno, continuando parte, me gustaría hablarles un poquito respecto a la experiencia que yo tuve, teniendo en cuenta pues que la verdad la experiencia de Miguel, más que un suceso paranormal, son una serie de coincidencias ligadas a un sueño y al desafortunado deceso de una persona. No, pues no, o sea, uno considera que hay que darle poder, hay que darle poder, ¿cierto? O sea, uno es de verdad quien decide qué tanta credibilidad o qué tan poca credibilidad darle a cada una de las situaciones. O Miguel, ¿qué piensa al respecto pues a toda esta experiencia? Realmente yo sigo perplejo y decidí no seguir pensando sobre eso, sino que fue un evento que me pasó en mi vida y tuvo que pasar por algo, quizá porque ella lo quiso, o quizá que fue porque en la medida de los medios, valga la redundancia, tuvo que suceder y ya, no sé. Y pues tal vez fue una forma de despedirse, porque yo la conozco desde que literalmente yo era un bebé y ella me cuidó mucho tiempo también. En su parce, pues la verdad. Supongo que hace un tiempo ya, ¿cierto? ¿Hace cuánto fue que sucedió eso? En el 2016. 2016, pues un par de 5 años, ¿eh? Sí, quizás. Bueno, yo puedo hablar un poco sobre la temática tal vez. Siempre he pensado que los sueños tienen una repercusión muy extraña, o sea, son un fenómeno científico, Bien curioso, científicamente sí. extraño. Los sueños Sí, son bien son curiosos algo los muy sueños, la extraño. verdad. Y siempre me ha parecido extraño que en algunas culturas o muchas personas del cotidiano tratan de asociar los ideales de los sueños con premoniciones, cuando lo más probable, científicamente hablando, es que los sueños suelen ser
repercusiones de cosas que uno piensa involuntariamente. Del psiquis, Entonces, del totalmente. psiquis, exacto. Entonces, si la psiquis tiene conscientemente esos ideales constantes, podemos describir y analizar por sucesión que la mente humana crea nuestros sueños con lo que vemos, vivimos y analizamos de nuestro entorno. Por lo tanto, nuestros sueños y que suceda un hecho traumático que podamos analizar podría estar asociado directamente a que sea un efecto no premonitorio sino coincidente, que coincida por algún caso y Exacto, la mente humana, como tiene probable pensar que la persona, digamos en este caso una persona que tenía cáncer, es muy probable que la persona esté ya destinada a fallecer y uno ya asocia, listo, va a fallecer en algún momento, tiene que pasar. Entonces va a tener repercusiones de mentalidad a algo más oscuro, más va a estar ligado directamente a la muerte, a la inexistencia o cosas relacionadas o como uno puede llegar a pensar o percibir el otro lado. Entonces la mente va a recrear esas situaciones de manera involuntaria. Claro, Eso es lo que yo puedo tratar de describir. Y es muy extraño, por ejemplo, un amigo mío que es psicólogo, y yo no entiendo el por qué me especifica tanto de realmente trascender en la vida, de no dejarse morir viviendo en esta vida, porque si uno se deja morir viviendo en esta vida, no se muere en la otra. O sea, uno como ser humano uno no puede trascender. Y eso es algo realmente que es muy espeluznante, porque se imaginan cuántas personas no estarían por ahí errando con nosotros. Sí, claro, o sea, cuántas personas tienen que haber cruzado el umbral, estar vagando, o sea, cuántas personas han fallecido en la historia de la humanidad y tienen que haber quedado ahí. Parce, totalmente, es que imagínate, weón. O sea, igual eso lo lleva a uno a pensar mucho en dónde está ese equilibrio, parce, en si de verdad hay algo allá afuera y por qué no podemos encontrarlo y por qué eso se registra, digamos, en animales, digamos, con una conciencia o con funciones cognitivas superiores más que Exacto. conciencia, y entender el hecho de que estos fenómenos pueden estar incluso ligados a la mente, a nosotros, Exacto. más que, digamos, a otras formas de vida. O sea, que podríamos relacionar directamente el acto de pensar con todas estas ¿cómo los llamarían ustedes? Esos fenómenos, ¿sí? Porque Sí, la son verdad como, fenómenos. a falta de un término más adecuado. Entonces, yo quería seguirles platicando un poco respecto a una pequeña experiencia paranormal que yo tuve hace un par de años. Bueno, disculpen, falta un momento, creo que vamos a tener que parar. Pues se nos está apagando la fogata. Bueno, son varias cosas. Son varias consecuencias de intermedio. En un momento regresamos, vamos a tener un pequeño receso. Qué pena muchachos por el recesito, pero pues no nos va a ser posible seguir grabando video. Nos encontramos a unas 3 horas y media de la ciudad y a unos 50 minutos del toma más cercano. Entonces el episodio de hoy va a continuarse grabando para ustedes solamente en el formato de audio. Listo, parce, yo les estaba comentando que quería relatarles una historia de hace unos años que viví con un amigo, parce, que desafortunadamente el muchacho que está ayudándonos con la cámara el día de hoy lo conoce, un muchacho de nombre Luis Montoya, que ojalá pues se mejore, que tuvo una enfermedad, una calamidad doméstica y debido a eso no hemos podido tener contacto con él. Resulta que hace unos 6 o 7 años yo vivía en un lugar de Manizales llamado Las Américas y para ese entonces era un lugar que ustedes considerarían pesado o bueno en general para los estándares de la ciudad de Manizales era un barrio peligroso que dicen, ¿cierto? Entonces este muchacho se pasaba para una casa cerquita a la mía, a unas 3 cuadras en el sector del Terminal Viejo. Y durante el trasteo, porque tenían bastantes cosas, el hermano recién se estaba pasando a ir con ellos, y estaban como fusionando los hogares, ya que él se encontraba solo viviendo con su mamá en aquel momento. Y debido a la cantidad de cosas que tuvimos que cargar dentro de la casa, tuve que quedarme yo a dormir allá, debido a que
por lo peligroso que yo les menciono del barrio, subir a mi casa después de determinada hora implicaba de pronto un riesgo, pues a causa de lo mismo. Y me quedé a dormir y esa noche la mamá se fue con el hermano a la otra casa para continuar la mudanza al día siguiente, para ellos venirse con la camioneta del hermano y con las cosas que faltaban, y nosotros quedarnos en la casa nueva para recibirlos. Bueno, resulta que nosotros nos quedamos en el cuarto de él y la casa tenía una estructura bastante curiosa y era como una especie de cuadrado gigante con un cuadrado interno pequeño, el cual era como una especie de terracita, como digo, como un patiecito pequeño en medio de la casa, que eran como 4 corredores. Y resulta que uno de esos corredores tenía una puerta pequeña que nosotros, la señora nos había dicho que nos pusiéramos en la tarea de meter las cosas que no tuvieran como un valor o fueran chatarra, que lo dicen, o basura, y los pusiéramos en ese lugar. Resulta que nosotros metimos todo y cuando pues ya estamos terminando nos dimos cuenta de que pues el cuarto era de por sí bastante curioso. Dentro habían máquinas de coser viejas, algunos vestidos como una especie de bastidores, de mostradores, pero pues en sí, o sea, para la mente de un niño, porque en el momento yo habré tenido unos 16 años, 15 más o menos, eh, es bastante, pues, ustedes me entenderán, de pronto causante de alguna curiosidad nerviosa, por así decirlo. Entonces ese día nos quedamos en el cuarto de él durmiendo, acomodando pues el televisor, la ropa en los armarios y todas esas cuestiones. Y ya cuando estábamos antes de dormir, en disposición ya para acostarnos, yo le dije a Luis que si íbamos a hacer como algo de tomar o algo de comer, que la verdad yo tenía como fatiga y estaba cansado pues por todo este trasteo, todo este movimiento pues de los corotos. Y resulta que pues, la almohada mía, porque él tenía solo una y era la de él, entonces me prestó un peluche y un cocodrilo que le regaló a una exnovia para aquel entonces. Y nos paramos a la cocina. Yo me acuerdo que yo lo tenía en mis piernas y lo arrojé hacia mi derecha para poderme poner de pie. Cuando llegamos a la cocina empezamos a preparar unos sándwiches con un frutiño que había y de la nada se escucha un ruido en el cuarto. El ruido fue bastante estruendoso, como si hubiera caído un televisor, o si de pronto se hubiera estallado algún electrodoméstico, ¿cierto? Pero sí tenía índole como de algo que se había estrellado, como de un electrodoméstico. Y cuando íbamos a ir al cuarto, los dos nos acordábamos, yo me acuerdo que yo le decía, parce, intenta como que ir vos o que la verdad, yo a mí sí me da un toque de miedo, el marica, no, es que la verdad, güey, a mí también me da miedo y obviamente pues comprensible totalmente. Y cuando llegamos, nos encontramos con la sorpresa de que en realidad no había nada, de que aunque habíamos volteado el cuarto de pies a cabeza y que nosotros mismos habíamos puesto todas las cosas en su lugar, nada estaba fuera del lugar en el que lo habíamos dejado en primer lugar. Entonces, pues un poquito agitados y tal vez entre risas nerviosas, nos volvimos a la cocina para encontrar que el cocodrilo que yo me había puesto en las piernas, que les había comentado que lo arrojé a mi derecha, estaba encima del pollo de la cocina. En ese momento yo sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda, o sea, estábamos tan nerviosos de, de todo este suceso, de que incluso él me echó la culpa de que había sido yo, de que yo había puesto el cocodrilo ahí. Y en efecto, pues yo no lo había hecho. Y ya lo he hecho, la verdad lo hubiera hecho una más fea, muy sincero. Y él no me creía, y él lo tomó, o sea, él entre comillas, asumo yo que él entendía que de verdad, aunque él pensara que yo lo estaba recochando, yo no estaba recochando porque era pues para ese momento de mi vida era mi primer suceso paranormal. De hecho, yo había sido muy escéptico respecto al tema. Y pues es un encontronazo muy fuerte para uno
pues el toparse con estas cosas, porque es casi como un alumbramiento, no voy a decir una epifanía, pero sí un choque con la realidad bastante brusco, y es todo esto de lo que veníamos hablando en el primer segmento, de que en realidad uno no puede explicar todo lo que ve, y aunque exista explicación externa, incluso muchos de estos sucesos que unas fuentes, digamos, con más credibilidad, pueden dar justicia o una explicación sensata al respecto, incluso pueden llegar a equivocarse, a no poderle dar a una razón concreta a este suceso, y obviamente no es necesariamente atribuirle esto a un suceso paranormal precisamente, pero sí llama mucho la atención el hecho de que no hay un prospecto, aunque ocurrencial o un argumento que pueda dar una persona que en realidad pueda satisfacer todas las partes implicadas, porque digamos, si en ese momento llega Miguel y me dice, Juan, Hola Juan. yo creo que tú cogiste el peluche, y yo le estoy diciendo que no cogí el peluche, estaba aquí. Y yo, o sea, si le estoy reprochando, yo reprocho fuerte. Y aunque él se invente algo y me diga, mira, es que de pronto se te olvidó, y fue eso, y pudo haber sido. Sí, o sea, eso lo deja al respecto de cada quien. Pero desde mi criterio, yo que estaba vivenciándolo, yo les puedo asegurar que yo no olvidé el peluche. Entonces ya entra como al criterio de cada quien el entender o el no entender, o el decidir darle una explicación, digamos, más racional o menos racional. Eso queda a criterio de cada uno. De pronto Motica quiere agregar algo. Bueno, no, pues más que agregar, es como comentar de que me parece que fue un suceso, bueno, que sin duda lo puede marcar a uno, pues al menos en la memoria, y uno decir, lo recuerdo así porque se sintió de tal manera. Y digamos que, como tú decías, la explicación de estos sucesos muchas veces, yo creo que la ciencia posiblemente no esté al nivel de poder explicarlo. Yo siempre pongo el ejemplo de la radio, de que la radio sintoniza emisoras, sintoniza frecuencias, y de que no sintonice una no significa que no exista, sino de que simplemente no está sincronizada con ella. Yo creo que puede pasar, eh, de estas, digamos que de manera, ¿cómo? Yo creo que sí, o bueno, más que altercado, es simplemente que no tenemos la atención o la sensibilidad, o la ciencia no ha tenido como un instrumento para poder ser sensible a estas cosas. Bueno, digamos que hasta ahí. Ya ahorita me gustaría es comentarles mm, digamos que una historia, un suceso que me sucedió a mí hace ya más o menos 8 años. Y es que, Mótica, qué pena te interrumpo, parce. Antes de proseguir, ahí me gustaría conocer a Sebas, pues, que su opinión respecto al suceso que les bueno, acabo de dale. contar. De pronto estás pasmado, parce, estás como quieto, te viste una bruja o algo. No. En el caso no es eso, me distraje un poco con la fogata. Respecto a la historia, si no estoy mal, el hecho principal fue movimiento de un objeto, ¿no? Se movió de un lugar a otro. Desde mi perspectiva, o sea, lo que yo podría analizar del suceso, usted asegura 100% no haber movido el objeto. El objeto, que tanto se movió, unos metros, mucho, poco. Pues, parce, si te soy sincero, yo diría que se movió unos que... Parce, yo le pondría del cuarto a donde teníamos todo montado a la cocina. Hoy aproximadamente yo le pongo, la casa era bastante, o sea, era grande, ¿para qué? Yo te pongo unos 10 metros, más o menos. Y no, o sea, lo llamativo, parce, que a pesar de todo esto, ya no lo vimos, parce. O sea, es lo que a mí más me sorprende y es lo que realmente yo digo, ¿cómo es esto posible? Y es el verdadero hecho de que no nos va a dar una explicación. Es que yo no moví el peluche en primer lugar, y eso es algo que, pues, que para el momento, un detalle que ahí tal vez les hago para reforzar lo que sucedió en el momento, y es que durante el trasteo yo me había cortado la mano con el filo de un cajón.
Y resulta que el dedo me estaba molestando muchísimo. Ujú. Y pues de hecho yo ni siquiera iba a poder cocinar porque el dedo me estaba ardiendo. Y pues el hecho de hacer sándwiches, les íbamos a poner cositas. Entonces yo incluso recuerdo que antes de salir del cuarto yo le dije, parce, cocine usted. O sea, yo en ningún momento iba a tener algo en la mano porque de hecho me molestaba. Y el dolor puede reforzar el hecho de que si yo tuviese algo lo hubiera recordado, ¿sí ves? Claro. O sea, la sensación ligada a un acto genera una memoria un poco más reforzada, reforzada, claro. recordaría de alguna forma. Y entonces es curioso y entonces quería como saber precisamente tu opinión. Vale, mi opinión en este caso la puedo describir. A ver, un objeto se me desplaza alrededor de un espacio de 10 metros, es algo que matemática y físicamente, en mucho sentido, no se le puede encontrar con mucha facilidad. Y lógica. Y lógicamente no es algo muy probable. Pero ahora nos vamos al punto físico, o sea, ¿qué tan probable, o sea, dentro del campo de probabilidades, qué podría pasar? Yo pienso, por ejemplo, que para que un objeto se desplace desde ese punto, volviendo a lo que hablábamos en la primera sesión, donde hablábamos de la gravedad, pienso que un fenómeno a lo mejor entre dimensiones, un desplazamiento o algo de este tipo, si nos vamos a teorías más esotéricas, si nos vamos a hablar un poco más de lo que podrían llegar a pensar religiones u otros cultos, muchas personas, los abuelos de las tierras latinoamericanas, llegan a pensar mucho que los espíritus mueven cosas a través de diferentes espacios, pues los espíritus se encuentran en todas partes. Y lo que volvíamos a mencionar ahorita, cuántas personas podemos llegar a calcular que han muerto en la historia de la humanidad en todos los espacios que hay. Y si llegamos a comprender y pensar que tal vez incluso no solamente las personas o la especie humana puede transmitir estas memorias a través de la radiación, como lo describíamos, o esta información biológica, genérica, podríamos decir que además de eso, otros animales, otros seres medianamente pensantes, tal vez no con la misma capacidad cognitiva de un ser humano, pero otro animal pudo haber dejado un registro en ese espacio y pudo haber causado una movilidad de alguna manera. Realmente a mí me llama mucho la atención cómo el ser humano le ha dado como una connotación también muy espiritual a muchos animales y también a muchos insectos, a las polillas, a los gatos más que todo. Hay una teoría que dice que los felinos pueden observar absolutamente todo y por eso reaccionan siempre tan modestamente o a veces tan nerviosamente. Todo depende del momento y la situación en que ellos mismos estén percibiendo. Porque a pesar de que los animales no tengan un raciocinio tal como el de nosotros, ellos tienen unos sentidos aún mucho más agudos y pueden percibir cosas que quizás nosotros pasemos por alto. Comenzamos con la siguiente historia. Bueno, creo que dentro de los casos, no sé qué tanto nivel de qué tan perturbador puede ser la historia. No sé si prefieren, puedo contar una historia personal o algún hecho paranormal. Si quieres compartir, huevón, pues yo por eso pregunté por decencia de que, pues, digamos, pues con lo que teníamos pensado, era por si alguien de pronto, alguno de ustedes quería compartir otra experiencia al respecto. Está bien. Vale, perfecto. Entonces, cuéntate, ¿cómo fue la contaré cuestión? una. Bueno, recuerdo mucho el hecho va a ser perturbador desde que comenzamos. Mi mejor amigo se llamaba Juan Camilo Satán, creo que algunos lo llegaron a conocer. Satán era el apodo, o sea, ya pueden imaginarse por dónde iba la trama. Muy buenos amigos desde siempre, muchas historias juntos, muchas vivencias. Y creo que puedo asociar mucho a nuestra amistad cosas inexplicables, cosas muy paranormales, desde siempre. Cosas que a ciencia cierta uno trata de buscar una explicación científica y no puede encontrar. Me pasaron infinidad de cosas. Pero aquí la cosa se torna oscura, pues Satán falleció hace un par de años. Se suicidó. No entraré más en detalle respecto a cómo pasó el hecho. Consta que pos la muerte de Satán empezaron a suceder cosas extrañas a mi alrededor. Recuerdo, por ejemplo, uno de los hechos que más me perturbó a mí en lo personal fue cuando fuimos al cementerio. No puedo explicar muy bien cómo pasó, pero justo estábamos en el cementerio después de haberlo enterrado y regresándome
me sentía observado. De alguna parte, en verdad no había muchas más personas en el cementerio, yo me había quedado casi hasta el final. Estábamos ahí cerca de la tumba de él y percibí que había como si alguien me estuviera observando, de verdad. Era muy extraño, el cementerio estaba vacío, no había más personas. No tenía sentido. Nos fuimos ese día al cementerio, pero me quedó la incógnita de no saber qué pasó. Volvimos otra vez al cementerio, a la tumba, y en esta vez cuando volvimos, más solos, eran, pongámoslo, las 7 de la noche. Ya nos íbamos a ir de la tumba y de repente vimos que habían sombras, unas personas paradas en la tumba de Satán. O sea, vos estás hablando de que había gente sobre. Había gente sobre la tumba de Satán. O sea, y ustedes no distinguieron. No se veían bien, eran como unas sombras. Ok, Y comprendo. estaban paradas sobre la tumba de Satán. No podíamos describir muy bien exactamente qué estaban haciendo o qué pasaba. Recordemos que Satán y yo nos metimos en cuentos con satánicos y cosas por el Sí, o estilo. sea, estaban Estábamos relacionados con esto es algo más sectario, algo más sectario, algo más Ok, pesado. Era muy pesado, la verdad. parte delicado. La verdad, yo le guardo un respeto gigantesco Yo a estas también, pues, yo parce, también. porque pues el bien y el mal existen, como dicen, ¿cierto? Todo Sí, está claro. ahí en alguna forma, así como uno le da cierto poder a algunas ideas buenas, weón, pues lo contrario también es cierto. Claro, Pues, y sí, en esa asociado con este grupo sectario nos pasaron muchas cosas extrañas, entre esas las que les comento en este caso. Estamos en el cementerio, solo 7 de la noche. ¿Qué hacían unas personas paradas en la tumba de Satán? Si yo era el más cercano a él. Y sabía que él no tenía personas muy cercanas como para que fueran a hacer una cosa de esas. Claro, No tenía sentido. Incluso en ese caso nosotros nos sentimos perturbados, fuimos por el celador y le dijimos que si nos acompañaba a bajar, o sea, no nos íbamos a quedar con la incógnita, y menos en la tumba de nuestro amigo. Bajamos, y cuando bajamos no había ninguna persona, pero ¿saben qué sí descubrimos? Había huellas sobre la tumba, o sea, sí se pararon encima de la tumba. Y eran personas que se veían muy negras, como con túnica, oscuras. ¿Alguna vez han visto como el Señor de los Anillos, como los Nazgûl? Sí, como los Algo así, pero algo parado allá, así. Parce. Era muy difícil de describir, y ahí es donde entra un punto aquí de debate. ¿Podemos causar terror psicológico a las personas a través de otras personas? ¿En verdad? Parce, ¿Lo podríamos llegar a es- considerar es como un una- es fenómeno un- paranormal? Es una idea bien interesante y de hecho pues acá nosotros creándoles ambiente a los espectadores, weón, de sumergirlos en la experiencia, aparte de que no entendemos que de pronto en esta época del año y debido a la pandemia y de pronto múltiples factores las personas no tienen la oportunidad de integrarse en un parche de estos, weón, que chimba sería pues compartir con la naturaleza pues en una situación que tal vez de este calibre a mucha gente incluso se le erizaría la piel y diría, uy, men, esos pirados están re locos, pero pues el parche está bacano. ¿Qué? El parce está increíble. Sí, entonces, Yo la verdad no tengo nada malo Sí, que la decir, verdad es está una brutal. experiencia divertida, con amigos, música, es algo increíble. Sí. No, parce, yo la verdad opino que esto es una chimba, o sea, unirse y como generar el ambiente, Y trabajar en equipo. yo creo que también lo une mucho a uno a lo, digamos, primitivo, instintivo, a ese miedo a lo desconocido, a la oscuridad. Son las son como las 2, Son como las 3 Las casi. 3. no sé, ya está muy tarde y pues Son las digamos 3 y 5. que las 3 y Las 5. 3 y 5. Es curioso porque nosotros hemos preparado este set, lo hemos intentado preparar, ¿qué? Desde las 6 de la tarde. Sí, Estamos sí, planeando dónde íbamos a venir, qué íbamos a hacer. digamos que ensayando tomas y esto, pues se nos fue un poco la batería de la cámara, no tenemos cerca para enchufarla. Pero entonces, al comentar estas historias, digamos que lo vuelven a uno a esas raíces y a ese miedo primitivo al oscuro, a lo primitivo, al uno. A donde nacen las verdaderas leyendas, parce, de todas, del folclore incluso de nosotros. Sí, claro. El origen de la humanidad, de hecho, se remonta a esto. Sí, Unos cuantos seres humanos que se unieron a trabajar en equipo, lograron descubrir fuego y empezaron a compartir sus historias de vida. sí, porque posiblemente lo único que tengamos de tecnología sea ahorita en lo que estamos grabando, ¿cierto? Pero aparte, digamos que nos sentimos mucho más conectados con nosotros mismos. Sí. Con nosotros mismos no me refiero
Sí, y también a nosotros acá como el grupo, ¿cierto? Digamos que no estamos pendientes a una pantalla y recordar todo esto nos dice, uy, marica, es verdad, digamos que estos sucesos son los por los cuales el humano ha generado incluso como las raíces de la filosofía o la transmigración del alma, o muchas cosas, muchos fenómenos que posiblemente sean inexplicables. Bueno, el día de hoy, pues para colaborarnos acá debido a las dificultades del terreno y de poder adquirir como las condiciones adecuadas para traerles el episodio del día, nos está acompañando un parcerito detrás de cámaras que el día de hoy Ha también sido me gustaría vital. después, obviamente, el parcerito, como así, entonces a darle como una pequeña participación debido a que él también tiene algunas experiencias para compartir con nosotros y con ustedes, porque aquí donde estamos igual de gringos que ustedes. Acá unos cuantos ya nos sabemos las historias, pero pues el chino normalmente no nos puede acompañar. Entonces, bacano, parce. Presentate, dale tu nombre a la audiencia, háblanos un poco de vos. Bueno, mucho gusto, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es Brandon Berrío, soy un civil normal, cualquiera, un amigo más, un pana, un niga, un carnal, un chaval, como me quieran incluir ahí, ¿cierto? Vale, aparte de, pues, de el comentario de Juan, pues soy un guía en ese terreno baldío, en el fin del mundo, literalmente. Eh, pues retomando un poco lo que pues todos mis amigos decían, yo también pienso que, digamos, todas estas cosas que nosotros pensamos y creemos frente a esto que se podría considerar también como un tabú, simplemente por miedo, porque como somos humanos, claro, ¿a quién le gustaría vivir como con ese miedo? Yo sé que hay personas que no les gusta o no soportan la carga, la ansiedad emocional y mentalmente de estas cargas, porque siempre pueden llegar a ser muy densas. Yo entiendo que cargar con eso y vivir con eso y que digan que a uno le gusta como estas historias o estos momentos de incursión y terror pueden llegar a ser un poco heavies, por decirlo de alguna manera. Eh, claro, estamos locos, literalmente nosotros venir hasta por acá para esto, estamos un poco cucu. Pero Que una chimba, una chimba, sí. la Un experiencia. gran paréntesis, de Sí, hecho. parce, entonces, vos vivís acá cerquita del sector, pues cerquita entre muchísimas comillas, ¿cierto? Pues cerquita, entre comillas, y aproximadamente a 1 hora y media más o menos de camino. Y es un gran sector, de hecho lo recomiendo mucho. Son bienvenidos cuando quieran. Brandon Berrío, le marcan. Ustedes van a caer en Cualquier la info. cajita del comentario fijo. Bueno, parce, vos que viniste hasta acá a acompañarnos, weón, qué chimba tu actitud, la energía de guiarnos hasta acá, parce, porque la verdad es un toque escabroso llegar, el camino muy liso, Claro, claro. sobre mucho monte. Guerreado. Pantano, bueno, sí. Sí, o sea, queríamos sumergirnos en el papel, muchachos, para que nos entiendan. Meternos, pues, tocar, o sea, de verdad, uno de los miedos más antiguos de la humanidad, y ese es el miedo a la oscuridad. Eso, o sea, queríamos estar como en contacto con el miedo para venirnos a relatar esto y poderles transmitir Con una nuestros atmósfera. orígenes como tal. Percatarse de qué realmente sería, o sea, qué nos conecta ese miedo. O sea, realmente la oscuridad que está en nuestro entorno nos afecta o simplemente un reflejo interno de quizá un vacío, ya sea de conocimiento o simplemente sea o sea, la mera sensación de vacío, que es abrumadora y genera miedo y genera pánico, nos lleva a generar ideas dentro de todo este ambiente. Bueno, ¿sabes yo qué creo con la oscuridad? La oscuridad sí, es un lienzo. Es un lienzo, es como una hoja en blanco, pero en este caso es negro. Es negro en donde tú puedes crear lo que quieras y tus miedos se van a plasmar si te concentras lo suficiente. Entonces, es como mi comentario sobre la oscuridad. Yo creo que la oscuridad, obviamente desde tiempos inmemorables
ha causado terror posiblemente por los, no sé, de pronto asaltantes o de pronto animales que en la antigüedad, entonces digamos que instintivamente pudo haber sido transmitido generacionalmente, pero pues ahorita digamos que ya le damos otras connotaciones más parapsicológicas Más y, profundas. y más profundas, exacto, no tan, digamos que no tan físicas. Claro, a mí me gustaría agregar que frente a la oscuridad, bueno, cabe resaltar que a mí en algunos lugares me llaman la sombra, ajá, por si alguna cosa, ya saben, ajá. Pero frente a eso, realmente yo creo que no es solo como simplemente eso, yo creo que hay la, la cuestión va más allá, no solo por presagios o mitos o leyendas o simplemente por lo que uno simplemente crea. Yo creo que como ellos hablaban hace anteriormente, eh, incluyen varios factores, ¿cierto? Claro, ¿por qué? Porque digamos los miedos que yo poseo en ese momento son muy diferentes a los de mi compañero Juan Diego o a los de Mota, ¿cierto? Claro, ¿por qué? Porque frente a esos miedos, cuando uno los quiere afrontar, cuando uno realmente le da la cara al miedo, es una cosa muy diferente. Listo, de ahí vamos. Si uno se acostumbra a la oscuridad, como hoy en día, pues es raro, sí, pero no es imposible. Porque enos acá en el fin del mundo, haciendo estos podcasts para ustedes, No, parce, además de que vivimos en un mundo, parce, lleno de tecnología, la luz, yo creo que es... donde la luz es Sí, o sea, constante. es hasta, incluso hasta invasiva, huevón. Exacto, se vuelve invasivo, total. Usted tiene luz 24/7, a no ser de que usted pues apague y se duerma, se acueste, ¿cierto? Pero para una persona, por ejemplo, que tiene que trabajar toda la noche, tiene luz todo el día y tiene que ir a pegarse en un monitor toda la noche a trabajar, a hacer sus cosas, esto y lo otro. Pero cuando uno se adapta literalmente a la oscuridad y uno en vez de correr, cerrarse, uno debería como adaptarse, abrazarlo como si fuera parte de uno mismo, porque es que no es ajeno a uno, siempre está ahí, es constante, pero siempre lo queremos alejar, lo evitamos, siempre está ahí, pero no lo queremos ver. Otra cosa, cuando uno mira al abismo, no sé si alguien se haya visto, La frase, la famosísima frase. claro, cuando uno mira el abismo te está mirando a ti. De hecho, a mí me recuerda mucho esas palabras a Lovecraft, porque Lovecraft habla mucho como de estas, bueno, hablar de mitología Lovecraftiana, de literatura Lovecraftiana ya es hablar, sí, tenemos un libro, claro, creo que son los mitos de Cthulhu. La vida misma de Lovecraft es muy rara, es muy loca. Sin embargo, yo creo que eso es tema para otro podcast, porque es muy, muy extenso hablar de él. Sin embargo, él siempre habla de terrores del abismo, él habla de seres que están en dimensiones, habla de dioses y deidades que no pueden ser, digamos que, llegadas fácilmente por medios convencionales. Yo podría llegar a añadir y a pensar que, por ejemplo, en la mitología lovecraftiana se puede atribuir un atributo del temor a las deidades. Lovecraft tenía un temor grande hacia cosas que no podía controlar, mucho más allá de cualquier banalidad. Es decir, se me apareció un familiar que había fallecido o algo por el estilo. Podría llegar a creer que Lovecraft abstraía las ideas más allá de ese concepto y trataba de buscar un concepto divino en todo lo que podía tratar de buscar. Deidades, fantasmas, monstruos, por ejemplo el mismo Cthulhu llega a ser a sí mismo una incluso deidad dimensional. Y es muy curioso porque lo que estás hablando es muy, o sea, es supremamente cierto. Los que somos muy allegados a esta literatura de horror cósmico, Nos hemos podido enterar de que Lovecraft
habla mucho del mar, habla mucho del océano y él tiene un terror muy profundo hacia él mismo. Tal vez le podríamos atribuir a Lovecraft el hecho de que a lo mejor no lo conocimos en vida, pero y si tenía el temor a esta fobia al océano, talastofobia, creo que se llama. ¿Y si Podríamos atribuirle una talastofobia a Y Lovecraft. si lo piensan de esta forma, para él simplemente el océano era vacío y él solamente se estaba reflejando en él. O sea, me parece un personaje muy interesante porque si lo abarcamos a nivel, digamos, psicoanalítico, él debe tener un trasfondo realmente muy pesado para poder generar este tipo de ideas y generar este tipo de historias. Bueno, sí, la verdad es que la vida de Lovecraft, desde sus muy comienzos, él tuvo una vida muy retraída, muy aislada. Entonces, su refugio fue los libros, fueron mitologías. Entonces, digamos que lo que tú dices puede calar mucho en esto. Sin embargo, Llegar tal vez a arraigar la idea de que Lovecraft tal vez tenía algunos ideales familiares, tal vez muy católicos, arraigados mucho a una deidad, y tal vez él genera una repulsión hacia su deidad, y por esa repulsión a su deidad la trastornaba y le temía a su propia deidad. Un temor católico arraigado y extendido a nuevos ideales de la época. sí, completamente. Pues todos sabemos, bueno, no todos, digamos que algunas personas hemos analizado que el catolicismo es una religión basada en el terror. El, eh, o sea, sus imágenes y muchas, digamos que de las consecuencias de los actos. Sin embargo, pues volviendo a Lovecraft, eh, me gustaría que lo tratáramos más a profundidad en otro capítulo, en donde hablemos o sea, no solo de Lovecraft, que hablemos no sé, de Edgar Allan Poe, bueno, hay muchos. Sí, hay Sí, mucha tela donde cortar con todos estos literatos que buscan expresar como una temática como más oscura. Entonces me gustaría, muchachos, que de pronto, hablando acá de cosas que no conocemos, digamos a Brandon, que nos cuente el relato, pues que tanta ansia tiene de contarnos acá este muchacho. Parce, contanos acerca de esta experiencia paranormal de la cual querías compartir un poco. Bueno, me parece perfecto. Ya que estamos, me gustaría ponerlos un poco en ambiente. Si tú ves en un campo baldío, no tanto como cada quien conoce como Cerro de Oro, no, no. Un campo baldío, donde no haya absolutamente nada, ni civilización, ni absolutamente nadie. Solo están ustedes, par cigarrillos y la compañía de ese gran amigo del que ustedes se pueden apoyar al lado suyo, ¿vale? La situación consta de que estamos aquí, sentados, tranquilos, dejando que la noche sea todo lo que necesitamos hoy, porque ese hoy podría no ser un mañana. Casualmente se nos apagó la fogata. Quedamos solo nosotros. Pueden ser tú, tu amigo, tu mascota. Donde no se escucha absolutamente nada. Es tan silencioso el lugar que puedes escuchar la respiración de todo lo que te rodea. Los árboles, tu amigo, las palpitaciones. Ton, 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 ton. Entre burlas, bromas, un comentario aquí, un comentario allá. Y de la nada escuchar muchas ramas que se parten. Muchas, muchas. Siguiente a eso, escuchar cómo el pasto, las hojas, empiezan a crujir y empiezan a moverse.
A la lejanía se ve una sombra. Una sombra. En un lugar donde no hay absolutamente nada. Nada. Y ver la sombra acercarse poco a poco. Cada vez más cerca. Tanto que es como si esa sombra tuviera su propio aliento. Pero era un aliento diferente. Un aliento frío, tenue, como si no fuera de este mundo, porque uno en esas situaciones, uno sabe, uno se da cuenta de que el aliento y el calor humano se transpira, se siente vivo, y sentir ese aliento frío como a muerte es completamente impactante. Es muy impactante. Luego de eso, la sombra se retira. Como si nunca hubiera estado ahí. Y casualmente se escucha un grito. En esa situación nosotros no teníamos ni idea, ni la más remota idea de qué podíamos hacer. Porque lo único que teníamos como para sobrevivir era una candela y una lata de cerveza. Sentirse impotente, desnudo, sin nada con lo que poder defenderse siquiera. Algo con lo que uno se pueda aferrar a la realidad y decir que esto que estamos viviendo es real, que no es proyecto de nuestra imaginación, que realmente estamos aquí, lo estamos viendo y lo estamos viviendo. Yo creería que esa es una de las experiencias que cualquier persona en su sano juicio, no sé si pueda llegar a soportar esa carga, porque es una carga muy grande. Yo creo que la mayoría que han subido a Cerro de Oro han tenido como pues la experiencia de ir a Niños Dulces sin sentir como esa presión que yo creo que no aguantan más de 10, 15 minutos. Claro, porque es un ambiente muy denso. Y de ahí, de esos 15 minutos, pasar y soportar 1 hora y media en ese ámbito, yo creo que es la experiencia más densa que cualquier persona podría pasar. Pero es algo por lo que todos deberíamos pasar, porque es... Realmente yo pienso que si uno no pasa por todas esas experiencias, uno no está viviendo como debería vivir. Porque eso que dicen de que los 7 pecados y que uno no puede caer en esto y que en aquello, que la gula, que la avaricia, que esto y que lo otro. Listo, tienen toda la razón y yo respeto mucho eso, claro. Pero si ustedes se ponen a pensar, ¿ustedes creen que si ustedes no caen en la gula o en alguno que otro pecado, ustedes realmente están viviendo? Ustedes realmente podrían llegar y decirme a la cara que, pana, de verdad, de pana, soy feliz, estoy viviendo, yo me siento y me considero que estoy vivo no solo porque respiro, sino porque simplemente estamos aquí, viviendo literalmente. Estamos en este tiempo presente. Exacto, que estamos existiendo. Y aparte, a estas horas se prolonga mucho el hecho de que, pues, como núcleo, como personas y seres sociables, estamos en un mismo ámbito energético y estamos compartiendo experiencias similares. Y la cuestión es que en este momento, la verdad, el ambiente se puso un poco tensionante. Todo está muy frío, de hecho. Yo me estoy quemando, si le soy sincero. La fogata me está quemando. Pero bueno, tocando una temática sobre la que está hablando nuestro amigo, un análisis que puedo yo abstraer, siendo humanos, después de toda esta temática de los 7 pecados, siendo humanos, seamos sinceros,
los pecados son lo más divertido de la religión. Parce, Humanamente es lo más divertido. sí. Es que de hecho yo no, para mí el hecho, y no estoy promoviendo pues ninguna conducta de exceso, huevón, pero la realidad es que digamos que las cosas, los excesos, el disfrute, el goce carnal, mental, eso nos hace humanos, parce. Y de hecho yo considero que las religiones de muchas formas deshumanizan en algunos aspectos e incluso pues teniendo en cuenta que pues, hay muchas en el mundo en realidad y que cada uno a su modo tal vez está interfiriendo en un aspecto de la humanidad, pero pues yo creo, huevón, que también es sacrificar una cosa por la otra, que muchas veces estas cosas son mutuamente excluyentes y que ya depende de cada quien que considera más importante, si su disfrute, su humanidad o digámoslo de una manera su satisfacción, porque pues a la larga es eso, o Claro, pero si por ejemplo nos vamos a analizarlo más a fondo, démonos cuenta de que históricamente todos los personajes religiosos de que, ¿cómo se diría? Que promocionan libremente su religión y sus ideales de sí, su que religión, promueven su religión. tratan de ocultar estos ideales con los pecados y a la larga ellos los cometen en gran mayoría de los casos. Analicemos por ejemplo simplemente el catolicismo. Históricamente en el catolicismo hay historial de pedofilia y muchos otros casos. Además tenemos historiales de excesos, padres alcohólicos, personas que mucha gente en Estados Unidos se le atribuye mucho de la religión católica a grandes fenómenos con drogadicción. Muchas partes a lo largo de la humanidad tratan de abstraer que la religión y lo negativo de ella ellos lo hacen diariamente. Así claro, uno se mueve como mucha doble moral o una hipocresía con respecto a algunos ideales, ¿cierto? ¿Cómo dirías tú? Sí, claro, se mueven con esos ideales y causan grandes conflictos respecto a esto. Bueno, parce, la verdad, me parece una chimba, huevo, muy literario además. Sí, claro. Acá Brandon, que también está iniciando en su proyecto de podcast, en un futuro tendrán anuncios, él tendrá pues como un formato, pues un poco más literario, de pronto nosotros somos un poco más informales en ese aspecto, en expresarnos, pues una muestra de del tipo de material que va a estar sacando acá el parcero y ojalá pues ellos también traten de apoyarlo, que tienen unos relatos bien interesantes, como les digo, es un muchacho de estos lados. De hecho, si desean, tengo una nueva historia, así que se las podría contar con gusto. Vamos a echarnos una otra rondita. Yo tengo otra, o tú echas otra si alguno quiere volver a participar. Claro que sí, con gusto. Para ya, que ya va a amanecer incluso. Ya. Sí, ya casi nos amanece. Estamos a una horita más o menos del amanecer, ya, ¿cierto? Sí, estamos Sí. muy pronto ya. Pero sí, entonces, dale, parce, compártenos pues Claro que tu sí, otra con gusto. historia, por favor. Antes de que empieces la historia, Parce, no sé si solamente me sucedió a mí, pero la noche se me hizo súper corta. A mí también, se me hizo extremadamente corta. Parce, siento que ha sido 2 horas, o sea, el tiempo la verdad se me dobló y he sentido que ha pasado muy poco tiempo. Y el espacio ha estado contradictoriamente a lo que podríamos llegar a pensar que podría llegar a ser tenebroso, aterrador. Estamos sumamente tranquilos, es un espacio, diría, en el que nos podremos llegar a sentir incluso de manera agradable, Sí, claro. hasta cómodos. Y tal vez este era el fin, huevón, de todas esas historias, de todo este folclore que muchas veces Nos juntó con nuestra familia, Claro que sí. weón, en paseos de finca, nuestros abuelos, debido a que todos de niños sentíamos esa curiosidad, parce, ese jale. Todos, Ese- sí, ese- claro. Seamos- ese deseo de conocer más, porque es como, Y- como ese fruto prohibido del no saber, lo que nos Exacto. llama a querer más. Y además la idea humana de generar adrenalina por el susto. El susto nos genera adrenalina constantemente. Y desde ese ámbito podemos llegar a pensar que esa adrenalina, ese susto que nos generan estos relatos, esta incomprensión de la temática, puede ser increíble para nosotros, para una mente pequeña. Y creo que todos adoramos cuando de pequeños nos contaban una historia de terror, Parce, o algún total, familiar total, sí. narraba algún hecho en una finca, en la casa, cualquier espacio. Es increíble. Y de hecho eso me lleva a mi nueva historia, que Perfecto. es Ay, un ay, ay. relato Se familiar. prendió este. Como Juan Di bien sabe,
como Juan de bien sabe, los relatos familiares míos Pesaditos, son la verdad. pesaditos, familiarmente la historia es pesada por donde se le quiera mirar. No voy a entrar mucho en detalles sobre la familia, personajes. Cada uno ha tenido sus anécdotas y sus historias feas. Pero todo esto se remonta a Filadelfia, Caldas. Recuerdo que nos ¿A dónde? encontrábamos Disculpa, no te escuché muy bien. Filadelfia, Caldas. Filadelfia Caldas, vale, vale. La historia se remonta, de hecho, a bastantes años antes de que yo naciera. Es una historia antigua, pero la puedo creer fielmente. En verdad, no se me hace algo extraño. La historia se remonta al mejor amigo de mi bisabuelo. El mejor amigo de mi bisabuelo vivía en el campo, vivía fácilmente a unas 4 horas de la ciudad más cercana, en este caso era Chinchiná. Se encontraba en una situación bastante lejana, pesada, en el campo, solo, y tenía un amigo que vivía cerca, en una finca cercana. El amigo falleció, pero una noche el amigo se acercó de alguna manera, o sea, no hay cómo describirlo. El amigo volvió a la casa, volviendo a lo que tocábamos de temática, El de volver rehacer, sobre tus el pasos. volver sobre tus pasos, volvió a la casa de mi abuelo y de mi bisabuelo, perdón, y tocó la puerta. O sea, tocó, toda la familia estaba en la casa. Mi abuelo vivía en la casa. Había 11 hijos, había 11 personas que pueden atestiguar el hecho, que narran que tocaron la puerta. Mi bisabuelo abrió la puerta y todos escucharon como le dijo: Ángel. La puerta se cerró y mi bisabuelo cayó al piso, desmayado. O sea, este ente, bueno, esta entidad o esta personificación se apareció delante de tu Se bisabuelo. apareció, o sea, el amigo de mi abuelo Sí. se apareció justo enfrente de él, tocó a su puerta, lo saludó, Ángel, y Y el desapareció. hombre Y mi hombre, cae desplomado. mis abuelos se desmayó, toda la familia se levantó, asustada, fue a verlo, estaba desmayado, la puerta estaba cerrada además, O sea, es como si nunca hubiera abierto la puerta. y todos aseguran que mi bisabuelo estaba despierto y fue hacia la puerta. El hombre no se le atribuye demencia, no hay ningún caso. He de decir, son personas muy violentas, se vivieron matanzas, historiales Sí. de liberales, Otras, conservadores. quizás deberíamos sacarle un podcast a este muchacho en alguna otra ocasión o qué dice Motica, que la verdad, unas historias bien interesantes, muchachos, para ustedes. No, parce, sí, muy, muy chimba, parce. La verdad me gustó mucho ese relato. Y me recuerda también algunos de mi familia. Mi familia también conserva y bueno, hasta actualmente han sucedido algunos temas, algunas historias. Pero les voy a comentar una. No sé si puedo ahorita. Sí, dale, tenemos espacio para otra. Voy a comentarles una historia que digamos que no genera mucho terror, pero si uno dice, bueno, volvemos a abrir ¿cómo decirlo? Como digamos que un portal a los sueños. ¿Por qué? Porque digamos que este relato se remonta al abuelo de mi abuela. Entonces, o sea, ya es bastante antiguo el relato que se ha ido como transmitiendo. Entonces, el relato menciona lo siguiente. Mi abuelo, para ir a trabajar, siempre tenía que pasar por un puente que en estos entonces eran bastante, digamos, primitivos, eran muy, muy, ¿cierto? Eh, la esposa de mi abuelo recuerda que soñó y le comenta el otro día eh, que se soñó con el puente, que se soñó con el puente y que en el puente había un ataúd. Había un ataúd, alguien había muerto en el puente y se lo comunicó al abuelo de mi abuela y le dijo, no vayas mañana por allá, no vayas mañana por allá porque mañana va a pasar algo por allá, mañana va a pasar algo por allá. Entonces, eh, pues nada, él simplemente le hace caso y él no va. Al otro día él simplemente no fue a trabajar, sacó alguna excusa, pues en ese entonces no había mucha facilidad, digamos que no había
teléfono, ni, bueno, ni mucho menos pues los medios digitales. Y él simplemente no fue. Sacó la excusa al otro día de que se enfermó. Para sorpresa de que digamos que ¿cómo se llama esto? En el diario o en el periódico local, se encontraron un ataúd. Se encontraron un ataúd debajo del puente. Sin embargo, en este caso, el ataúd no tenía una persona, sino que estaba lleno de oro y de riquezas. Es una historia que se ha comentado mucho en mi familia. Mi abuela la comenta con bastante como verdad, no sé si decirlo de esta manera, pero ella lo relata como si hubiera sido de esta manera. Ese sentimiento de que lo vivió y que lo experimentó, como de que Sí, esa, puede jactarse de que fue real, de que es cierto. exactamente. Ella, digamos que no se cuenta como una historia, simplemente como, bueno, fue una historia que digamos que puede ser así como las leyendas, mitos y leyendas que comúnmente conocemos en nuestra región, sino que fue que algo que dice que se vivió y que posiblemente dice ella que si hubiera acatado, digamos que a ir y se hubiera encontrado con este ataúd, el abuelo de mi abuela, hubieran sido ricos y la historia hubiera cambiado completamente. Claro, pero me parece muy curioso porque de hecho, hablando de mitos y leyendas, todos los mitos y leyendas empezaron así. No, como por Ajá, cuentos y relatos sí, es verdad. que pasaron de voz a voz. Porque pues claro, antes no teníamos como estos medios y estas facilidades, pero claro, remontándonos en esos tiempos, en esas situaciones que se tenían historias. Claro, completamente. Y mira que si uno se pone a pensar este evento, ¿qué es? Esto es una huaca, lo que comúnmente se conoce como una huaca, que es como un descubrimiento de tesoros posiblemente indígenas, no sabemos, pero siempre se relaciona como con entierros indígenas en los que hay como riquezas escondidas. Eh, digamos que queda muy abierto al pensar, ¿cierto? Humano. Si, sí, o a los espectadores, a la audiencia de creer o no estos sucesos, ¿qué son mitologías, son verdad, son leyendas? ¿Qué pasa? Lo hemos contrapuesto con la ciencia, pero sin embargo hay cosas que, a mi parecer, creo que el espectro aún está muy abierto como para poder entenderlo. Es un espectro muy amplio. Sí, parce, es muy amplio y nos falta mucho tiempo para poder comprenderlo. De hecho, sí, ahorita porque pues nosotros que tenemos unos veintitantos, 25, casi 30 años, y pues no es que estemos así que, la super experiencia y que ya hemos vivido pues lo vivido en el mundo, claramente no. Pero si uno por ejemplo remonta cuando pues, los ancestros, los abuelos, los bisabuelos, si uno se sienta con ellos y también habla como de estas cosas, ellos tienen para contarle a uno eh, historias, relatos, experiencias, ¿cierto? Porque me parece muy curioso porque, por ejemplo, mi abuelo también tuvo experiencias así y es muy gracioso eh, recordándolo hoy en día porque son experiencias que yo no me hubiera imaginado que yo tendría hoy en día en nuestra sociedad, en nuestro diario vivir, en lo que conocemos nosotros hoy por hoy, porque eran situaciones diferentes, la mentalidad era un poco más cerrada desde cierto punto de vista. Entonces, claro, yo me imagino que pues desde esos puntos de vista uno podría llegar a pensar que es muy loco todo porque cómo ha evolucionado todo hasta hoy en día frente a los miedos, los terrores y bueno, todo lo que nos Y rodea hoy en tantas día como cosas, tal. parce, que hay allá afuera, weón, que no entendemos. Y es una cosa impresionante. Yo me atrevería a decir que es mucho más lo que desconocemos. Lo que ignoramos Y lo como que, tal. lo que realmente tenemos certeza, parce, es relativamente no. Es poco. Es en realidad poco. Y parce, pues yo creo que ya es hora de cerrar, se nos está alargando mucho la sesión y el Fogata ya está muriendo y
tenemos que darle fuego hasta que, pues para que sobreviva hasta el amanecer, que podamos volver a bajar, porque de otra forma es prácticamente imposible y queremos ya despedirnos. No sé si de pronto Motica quiere agregar alguna otra cuestión. Bueno, yo me despido, ha sido un placer, un gusto estar con ustedes, haber compartido este grandioso momento, experiencias que se pueden ir viviendo hoy en día, que los invito a que las vivan, a que las experimenten por su carne propia, porque son cosas que ustedes podrían llegar a vivir y estar muy felices de ellos en algún momento de su vida. Bueno, yo quiero agradecerles a todos los que estamos acá presentes. La verdad fue una noche chévere, me gustó mucho pues que compartiéramos estas experiencias, estas vivencias, ¿cierto? Y crear como este ambiente. Agradecerle a la audiencia que nos acompañó y nos escuchó. Agradecerles a ustedes también, chicos, por estar hasta aquí, por por escuchar querer escuchar todas ajá, las todas nuestras historias, locuras y todas todo las esto. locuras, y acompañarnos después de todo, aunque no estén físicamente aquí con nosotros en este momento, temporalmente estarán después escuchando nuestras historias Realmente, de este en momento. este momento les puedo dar certeza que los estamos sintiendo de otras formas. Sí, Sí. sí. Históricamente no podría encajar mejor con el nombre de Muscaria, no lo podría describir de otra Eso, forma. Bueno, muchachos, Lo dejamos a su imaginación. ya saben, todo lo que se habló aquí queda a criterio de cada uno. El creer o no creer, yo creo que es una decisión muy personal. Sí. Pueden analizarlo como nosotros, en verdad, pueden Sí, notar eso, que nosotros sean lo críticos. La invitación sean críticos. realmente de este podcast es invitar a la gente a que abra un poquito su percepción, a que sea crítica con su realidad política, familiar, económica, pues que... Más nada, allá de cualquier ámbito que estemos relacionados, que tratemos de explorar una nueva temática. Exacto. Y ya, muchachos, muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Muscaria Podcast. Espero nos escuchen en un próximo episodio. Y esta es la conclusión de, yo creo que de nuestro episodio de octubre, si no estoy mal. Y pues si hay otra sesión, ténganlo por seguro que se las llevaremos pues con esta misma son, con esta calidad. Y hasta luego. Esto es- Mucha suerte, muchachos, les Que estén deseo bien, hasta luego. un saludo y espero Chao, que muchas disfruten del podcast. Un placer, amigo. Mucha suerte, muchachos. Chao.